En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba el pronunciamiento. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se aprueba, gracias. La diputada Josefina Vázquez Mota ha solicitado el uso de la palabra para referirse a su solicitud de licencia. En tal virtud, se le concede el uso de la palabra. Muy buenas tardes, con su permiso, señor presidente. El día de hoy quiero, frente a esta 61 legislatura, pedir licencia y solicitar que se me sea otorgada para dejar mi curul y mi responsabilidad como legisladora de mi grupo parlamentario de Acción Nacional. Quiero, en primer lugar, agradecer a las diputadas y diputados de mi bancada. Quiero agradecer a cada diputada y diputado de Acción Nacional por su entrega a México, por su compromiso en sus distritos, en sus municipios, en sus estados, y por ser las voces de millones de mexicanos que han traído a la tribuna y al Congreso sus sueños, sus anhelos, sus reclamos y los deseos y convicciones de un México más justo, de mayor prosperidad y un México para todos. En mi bancada reconozco una bancada profesional, la mejor bancada que haya tenido Acción Nacional en la historia del Congreso en esta 61 legislatura. En mi bancada reconozco profesionalismo y entrega sin límites. Y quiero decir frente a este Congreso y frente a la principal tribuna de la nación que ha sido para mí un privilegio y un gran honor coordinar mi bancada a lo largo de estos 2 años. Agradezco su disposición en la construcción de acuerdos. Reconozco su valor para defender convicciones y principios. Reconozco la decisión de desde la tribuna o desde sus curules o desde las iniciativas actuar con justicia y apego a la legalidad. De igual manera, quiero agradecer y reconocer la disposición de todas las fuerzas políticas y de los grupos parlamentarios que me han permitido a lo largo de estos 2 años, en la responsabilidad de la coordinación de mi grupo y también en mi papel de legisladora, la construcción de acuerdos para reformas fundamentales en la vida del país. No ha habido momentos siempre sencillos. Hemos tenido debates fuertes que explican la vida del Congreso. Hemos tenido coincidencias y diferencias de fondo. Por encima de ellas, hemos logrado darle al país reformas fundamentales que no podían esperar un día más. En esta tribuna hemos presenciado debates en los principales temas y agendas de la vida de la nación. En esta tribuna, no tengo duda, seguirá impulsándose la propuesta y la aprobación de reformas que no pueden seguir esperando a la voluntad o disposición solamente de algunos cuantos. Invito de manera respetuosa y afectuosa a todas las fuerzas políticas a decirle sí a la reforma política, que le reconozca el poder a los ciudadanos, que es el poder que da sentido y fuerza a la democracia. Convoco a todas las fuerzas políticas de esta 61 legislatura a hacer el mayor de los esfuerzos por aprobar una reforma laboral que modernice y que nos permita crear condiciones de justicia, de equidad y de inclusión. De la misma manera, hoy el Estado mexicano nos reclama reformas fundamentales en lavado de dinero, en robo de combustible, en seguridad nacional y sin duda también en una agenda que atienda a los más pobres,
a los más vulnerables y a estos Méxicos distantes. A mí no me preocupan o no me angustian los Méxicos distintos. Ellos explican nuestra pluralidad y también nuestra riqueza. En todo caso, son los Méxicos distantes los que merecen, por encima de las siglas partidistas y las preferencias legítimas, el mayor compromiso y el mayor de los esfuerzos. Estoy cierta que este periodo ordinario de sesiones marcará para siempre la vida del país. También coincido en que requerirá un enorme esfuerzo donde blindemos al Congreso de los propósitos electorales y no permitamos que la Cámara sea rehén de las contiendas electorales. Los ciudadanos ya no tienen tiempo que esperar. Los mexicanos ya no tienen tiempo para guardar las reformas que les permitan transitar en mejores condiciones, las condiciones de vida. Siempre he creído que el diálogo es la herramienta más importante de la política. Siempre he creído que los ciudadanos están cansados de la violencia verbal, de la descalificación y de la confrontación sin propósitos que no sean otros que salvaguardar nuestros propios intereses y convicciones. En este Congreso he encontrado disposición al diálogo y a la construcción de acuerdos, y sé que estamos todavía más obligados a hacerlo porque millones de mexicanos aguardan respuestas y porque el mundo no nos va a esperar. Esta 61 legislatura ha construido respuestas importantes, pero es mucho más lo que nos falta por hacer. El día de hoy quiero no solamente agradecer y reconocer a mi bancada, quiero también frente a todos los legisladores, las diputadas y los diputados, agradecer su cercanía y su disposición para dialogar y para darle a México las reformas que se requieren. Quiero también apreciar que más allá de las diferencias partidistas me han permitido construir lazos de afecto, de entendimiento, que no tengo duda, para mí son fortaleza y me acompañarán toda mi vida. Hace poco tiempo en esta tribuna, el diputado Ramírez Marín hablaba de su formación familiar, hablaba de cómo le habían enseñado a construir esperanza y aliento. Yo hoy puedo refrendar lo mismo, diputado Ramírez Marín. Vengo de una familia honorable, donde me han enseñado el trabajo, pero también la construcción de la esperanza. Invito a este Congreso a no rendirnos frente a las reformas que México requiere, a ser constructores de esperanza y de aliento, dando las respuestas y siendo las voces de aquellos que no tienen voz. Hoy he decidido pedir licencia para continuar en un sueño y un propósito en el que creo profundamente. Creo que es posible construir un México para todos. Creo que es posible construir un México para todos sin impunidad y sin corrupción, donde seamos iguales frente a la ley y también frente a las oportunidades. Creo en ese México que está llamado a la prosperidad, no solamente para algunos cuantos, sino para millones de mexicanos. La política me ha dado el privilegio de caminar México, de conocerlo desde la pobreza, de conocerlo desde la agenda educativa, de conocerlo desde el Congreso y las contiendas electorales. En la política he aprendido lo mejor del ser humano y también la mayor de sus mezquindades. Pero por encima de todo, en la política he aprendido el privilegio de que de tomar decisiones podemos colaborar a cambiar de mejor manera la vida de millones de mexicanos. El día de hoy le pido respetuosamente a todos los grupos parlamentarios que tengan a bien aprobar esta petición de licencia. Quiero hacerlo porque quiero dedicarme de tiempo completo, con honorabilidad y con compromiso, a una tarea de inclusión y de construcción para todos. Insisto, en este México para todos, en esta patria que nos convoca diariamente. A mi grupo parlamentario, mi gratitud y mi cariño de siempre. No me voy del Congreso,
Me voy con los sueños de mi grupo, con su fortaleza, con sus anhelos y con su grandeza. Me voy con lo mejor que he podido construir con cada grupo parlamentario, a quien reitero mi respeto, y con quienes he podido encontrar legisladoras y legisladores que honran la tarea del Congreso y sin duda los ciudadanos que acudieron a las urnas a darles su voto. Para mí es un privilegio haber sido parte de esta 61 legislatura y hago votos para que sea la mejor legislatura que marque el resto del siglo XXI con respuestas que den equidad, esperanza, prosperidad y justicia a millones de mexicanos. Si me permiten, a nombre de mi familia, a nombre de mis 3 hijas y de mi esposo, quiero agradecer su enorme disposición y no solamente de construir política, de construir afectos que de pronto en la política parecerían pocos importantes, pero que en el Congreso hemos aprendido que marcan la diferencia. Es tiempo de fortalecer las instituciones, es tiempo de fortalecer al Estado mexicano, es tiempo de definir los rumbos que México requiere. Son tiempos de valor, son tiempos de trabajo, son tiempos de no rendirnos y son tiempos de pluralidad y de una agenda de paz y de concordia y de una agenda de un Estado fuerte que salvaguarde la vida de todos los mexicanos. Señor presidente, gracias por esta oportunidad extraordinaria y excepcional que me permite hoy agradecer a esta 61 legislatura y reiterar que desde cualquier otra trinchera seguiré siendo parte del corazón y del espíritu del Congreso y estaré también en la mejor disposición de construir con todos ustedes. Gracias a cada una y a cada uno de ustedes. Ruego a la Secretaría poner a consideración los puntos de acuerdo referentes a la solicitud formulada por la diputada Vázquez Mota. Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Josefina Vázquez Mota para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en la 4ª circunscripción plurinominal a partir de esta fecha. Segundo, llámese al suplente. Tiene la palabra el diputado Pablo Escudero Morales. Gracias, presidente. Reconocer a la diputada Josefina Vázquez Mota el trabajo que hizo desde la Junta de Coordinación Política, espacio en el que siempre buscó los consensos necesarios para construir los acuerdos, respetando e informando y escuchando a los grupos parlamentarios con un número menor de diputados. Sin duda el Partido Verde pierde una aliada, una amiga que impulsó nuestras reformas en materia ambiental y en el tema de los vales de medicina. Le deseamos mucho éxito en sus proyectos personales y agradecemos el respaldo que siempre nos dio. También recibimos con beneplácito al diputado Ramírez Acuña. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor diputado. Señor diputado Fernández Noroña. Antes de iniciar, diputado presidente, quisiera preguntar, está por escrito la solicitud, ¿verdad? Sí, está por escrito. Muy bien. Quiero, en primer lugar,
desearle toda la suerte en su meta a la diputada Josefina Vázquez Mota. Me parece que está planteándose una meta importante y hace bien en meterse de tiempo completo. Le deseo la mejor de las suertes. Y quiero comentar que la diputada abre un debate muy importante, un debate en dos planos. El debate sobre la Ley de Seguridad Nacional, que no es una reforma que necesita el país. El país no necesita la militarización. El país no necesita la suspensión de derechos y garantías constitucionales. El país no necesita que se viole el artículo 29 constitucional que establece de manera muy clara el procedimiento para suspender derechos y garantías. No necesita allanamientos sin orden judicial, detenciones sin orden judicial, retenciones sin orden judicial, retenciones más allá del plazo constitucional, toques de queda, civiles asesinados en retenes militares, niños asesinados en retenes militares. Sería gravísimo que una visión así se impusiera. No necesita tampoco el país que se liquide los derechos laborales de los trabajadores. Bajo el eufemismo de reforma laboral se quiere acabar con los contratos colectivos, se quiere acabar con la seguridad social, se quiere acabar con la antigüedad, con las pensiones, con las jubilaciones. Como decía mi abuelo, no tienen llenadera quienes quieren todavía apretar más a los trabajadores y al pueblo de México de este país. Sobre la reforma política no estará mal romper el monopolio de los partidos, pero que quede claro que las candidaturas independientes serán en favor de los empresarios de este país, que son los únicos que tienen el dinero suficiente para meterse a contender contra los partidos, su estructura, su fuerza y su maquinaria. Es falso que esto abrirá una mayor democratización de la vida pública. Es falso que esto generará mejores condiciones y mayor equidad. Ni siquiera se respeta el voto en nuestro país. Y en esa línea, el segundo debate abierto, implícito, donde yo quisiera invitar a la diputada a, desde la trinchera que ha escogido, apoyar toda la tarea necesaria para generar las condiciones para que se respete el voto de la ciudadanía, para que se modifique un tribunal electoral profundamente faccioso, para que se integre de manera definitiva un Instituto Federal Electoral que no sea una suma de parcialidades, que no da imparcialidad, sino que sea un órgano que verdaderamente garantice un proceso electoral confiable, que haya equidad en los medios de comunicación, que se acaben las campañas canallas de odio que Calderón impuso a partir del 2006, de polarización y de envenenamiento de la sociedad mexicana, que se contribuya a que la elección del año entrante, además, sí se realice, que no bajo el pretexto de que no hay condiciones de seguridad, que no hay condiciones para la realización, se suspendan derechos y garantías constitucionales en Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Morelos, por citar algunos, y entonces el proceso electoral no se verificara. Hay riesgos terribles sobre la legalidad, no riesgos, hay un proceso de rompimiento del Estado de Derecho, de simulación, de peligros muy graves que están dominando nuestro país. Y me parece que con la experiencia, con los debates en los que ha participado, con la percepción que aquí se ha venido dando, podría contribuir y podría contribuir también a parar o a coadyuvar, a detener una campaña canalla contra el poder legislativo. Cierto que hay hierros, cierto que hay privilegios, cierto que hay corrupción, cierto que hay elementos que se tienen que modificar en la práctica legislativa, pero me parece totalmente incorrecto y autoritaria una tendencia que quisiera desaparecer a los partidos, que quisiera desaparecer al poder legislativo y que quisiera crear poderes unipersonales. Me parece que estas reflexiones las comparto con ustedes para contribuir al debate que con su solicitud de licencia ha planteado ya la diputada Vázquez Mota, y le reitero de todo corazón mi solidaridad y la mayor de las suertes para la tarea que se ha planteado. Muchas gracias por su atención, compañeros diputados, compañeras diputadas. Hace uso de la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia.
A ver. Ellos pidieron que desde la tribuna. Gracias, presidente. Lo voy a hacer desde mi curul. Yo, desde luego, también considero que la diputada Vázquez Mota es una persona notable, una legisladora notable en esta Cámara de los Diputados. No me cabe duda que manifiesta en todos sus actos una corrección personal y política que está a la vista de todos nosotros. Y yo también le deseo mucho éxito en su vida política, profesional, personal. Pero creo que el tema no es ese, presidente. El tema, como en otras ocasiones he insistido en él, es el asunto de la motivación de las licencias que solicitan los diputados. Y no es la primera vez que voy a referirme a este tema, porque tiene que ver con las condiciones del proceso electoral que se avecina. Según el artículo 12 del reglamento de la Cámara de Diputados, en el que se funda la diputada Vázquez Mota para solicitar la licencia, así como en el artículo 62 de la Constitución, se establecen ahí en el artículo 12 de nuestro reglamento de la Cámara las causas por las que se puede solicitar una licencia. Dice la fracción primera: los diputados y diputadas tendrán derecho a solicitar licencia para enfermedad que incapacite para el desempeño de la función. Creo que no es el caso. 2, optar por el desempeño de una comisión o empleo de la Federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, por el que se disfrute de sueldo, que tampoco creo es el caso, porque la solicitud de licencia no lo dice. Fracción tercera: postularse a un cargo de elección popular cuando tal licencia sea una condición establecida en las normas internas del partido político o en las disposiciones electorales correspondientes. 4, para desahogar trámites o comparecencias ante las autoridades jurisdiccionales. 5, para ocupar un cargo dentro de su partido. Al parecer, porque no lo dice la solicitud de licencia, la diputada Vázquez Mota se ubicaría en la fracción tercera del artículo 12, así por lo menos se interpreta por el contexto mediático. Es decir, la licencia se solicita para postularse a un cargo de elección popular. Sin embargo, como todos sabemos, señor presidente de la mesa directiva, el proceso electoral no ha iniciado, empieza en octubre de este año, y las precampañas, según el Código de Procedimientos Electorales de Instituciones y Procedimientos Electorales, empiezan hasta la tercera semana de diciembre. Es decir, yo no entiendo para qué solicita licencia la diputada Vázquez Mota si piensa postularse a un cargo de elección popular cuando el proceso electoral no ha iniciado, cuando las precampañas son hasta el mes de diciembre, hasta la tercera semana. ¿Para qué se postula en este momento la diputada Vázquez Mota? Y aquí se corre riesgo con la equidad del proceso electoral, porque si comienza a realizar en los próximos días o semanas labores de proselitismo de carácter electoral, esto podría configurar un acto anticipado de precampaña. Entonces, a mí me preocupa mucho la legalidad electoral y las condiciones de autenticidad y de equidad en el proceso electoral. Yo felicito mucho a la diputada Vázquez Mota en lo personal, en lo político y en lo profesional, pero me preocupa más el proceso electoral, la equidad de la contienda y que todos los aspirantes, precandidatos y candidatos empiecen a competir en los tiempos que prevé la legislación electoral. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la diputada Dina Herrera Soto. La diputada Dina Herrera Soto. Sonido en la curul de la diputada, por favor. En medio de la situación que hoy estamos viviendo en este país,
tan deprimente, con tantos problemas, que por cierto es competencia de las y los mexicanos trabajar para que nuestro país mejore y retome el liderazgo que debe de tener, no solamente dentro del país, sino al exterior. Por eso celebro que una mujer como la diputada Josefina Vázquez Mota hoy reclame su derecho a ser la candidata para obtener la presidencia de la República. Considero que las mujeres nos podemos sentir representadas en una mujer que tiene la sensibilidad, que conoce los problemas y que a la que de ninguna manera le podemos adjudicar todos los problemas que se han venido arrastrando en el país. Hoy ha comenzado la carrera por la presidencia de la República y nos toca a todos los mexicanos, más allá de los partidos, garantizar una elección en paz, equitativa y que se cuide en cada casilla, que se va a ejercer el derecho de cada mexicana y de cada mexicano. Nos toca pues vigilar que los partidos políticos lancen a sus mejores hombres y a sus mejores mujeres para contender en esta tarea. Es por el bien de todos y considero que lo que debemos hacer es respaldar y vigilar que cada proyecto a la presidencia de la República represente verdaderamente a los mexicanos, que cuide sus derechos y que se garantice la paz que tanta falta hace en este país. Por tanto, deseo que Dios le conceda la sabiduría y la inteligencia a la diputada Josefina Vázquez Mota, lo mismo que a Enrique Peña Nieto y lo mismo que a Marcelo Ebrard, que también contenderán por esta candidatura, y a quien se sume por el bien de México y por el bien de todos. Gracias. Se concede el uso de la palabra al diputado Armando Ríos Peter. Sí, gracias, presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quiero hacer un reconocimiento a la diputada Josefina Vázquez Mota. Me parece que, pese a muchas cuestiones en las cuales hay importantes diferencias, mismas que logramos debatir, discutir, creo que al frente de la Junta de Coordinación Política siempre mostró precisamente el interés por conciliar, siempre mostró el interés por cumplir la palabra. Me parece que honra la palabra de una mujer que en su proyecto político, pues saludamos que hoy pida licencia y obviamente agradecemos que el trabajo que hizo por el bien de la Cámara haya sido un trabajo en el cual buscó conciliar, como se ha dicho, con todas las fuerzas políticas, y le deseamos la mejor de las suertes en esta nueva parte de su vida profesional que hoy arranca. Felicidades y enhorabuena. Se concede el uso de la palabra al diputado Eliodoro Díaz. La causa de las mujeres ha sido la causa de nuestro partido, el Revolucionario Institucional. Sin lugar a dudas, en cualquier trinchera y en cualquier situación, la política de equidad, de género, del adelanto de las mujeres, será siempre una bandera que el Revolucionario Institucional apuntalará de manera importante, porque esta política beneficia a nuestro país. Estimada compañera Josefina Vázquez Mota, nuestra fracción parlamentaria, al conocer los últimos acontecimientos políticos y la intención de usted de solicitar licencia de esta Cámara, tomó la decisión de apoyar la misma, de decirle que somos solidarios con cualquier proyecto de cualquier compañero, compañera política, compañera diputado o diputada
que tenga el interés de servir al país y de trabajar por él. Sin lugar a dudas, usted ha sido una pieza importante en el andamiaje político de esta legislatura. No podríamos entender el avance, poco o mucho, del trabajo legislativo sin el quehacer responsable de los coordinadores parlamentarios de cada una de las fracciones, desde las más pequeñas hasta las más importantes, y de manera particular a quien representa hoy a esa fracción que tiene la responsabilidad de estar en el Poder Ejecutivo Federal. Yo personalmente considero que es en los coordinadores de las fracciones donde se fragua el consenso y los avances, y en eso todos son corresponsables, porque no se puede atribuir o pretender malamente atribuir a una fracción o a un posicionamiento o a un punto de vista o a una visión el avance en determinada iniciativa o en favor de algún dictamen. Desgraciadamente, diputada, abrió usted en este último día de su quehacer legislativo, como bien se dijera aquí, un debate político, porque usted, que debería estar fundamentalmente en la trinchera del legislativo, pareciera que señala que hay pendientes que esta representación nacional ha faltado de llevar a cabo en su quehacer. Y eso preocupa. Preocupa porque el Partido Revolucionario Institucional no acepta ni aceptará que podamos ser la coartada del fracaso a políticas públicas que no cuajan en ningún sentido en el ámbito nacional. Enhorabuena por su decisión. Sepa usted que aquí estaremos sus compañeros de bancada siempre atentos a su quehacer político, a su desempeño, porque bien lo dijimos en alguna ocasión, los partidos políticos tienen el derecho de aspirar a la máxima representación nacional en el Ejecutivo Federal, pero no a costa de todo, sino cumpliendo la ley, siendo honestos y equitativos en la contienda. Por eso le deseamos que en esta decisión haya usted tomado la mejor que en términos personales le conviene. Esta Cámara seguirá asumiendo su responsabilidad y su quehacer político, y no aceptamos de ninguna manera que se pretenda hacerle el juego a quienes desde afuera, con intenciones políticas, pretenden poner en duda ese trabajo que hoy requiere este país, el trabajo del consenso, del acuerdo y del quehacer política. Enhorabuena por su decisión, diputada Josefina Vázquez Mota, y sepa usted que aquí estaremos siempre atentos a recibirla con afecto y con aprecio. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al diputado Arce Paniagua. Valentina Díaz de Rivera le está llamando para juntarse. Y ahí arriba de la diputada. A ver, ¿me las anotas y me las traes? Sí. Sonido a la curul del diputado Arce Paniagua. Con su venia, presidente. Primeramente, quiero agradecer de manera personal a la diputada Josefina Vázquez Mota por la siempre disposición que ha tenido en el diálogo, no solamente al interior de la bancada, en el respeto
en la tolerancia y en esa búsqueda de acuerdos que quedan palpados en su paso por esta legislatura. De los productos que podemos hablar de la diputada Vázquez Mota en consenso con las diferentes fracciones, dan cuenta leyes como la de prevenir y sancionar el delito de secuestro, como la de migración, como las reformas a derechos humanos, como tantas reformas que están hoy a la disposición de los mexicanos y en las cuales ella jugó un papel fundamental para que eso fuera una realidad. Tomamos también sus palabras en el sentido de entablar un debate de las reformas pendientes, no como un reclamo, sino como una urgente solución que le tenemos que dar al pueblo de México. Así lo tomamos, así lo sentimos y así daremos cauce en esta que seguirá siendo siempre su bancada. A usted, diputada, amiga, le ha tocado ser la mujer de las primeras veces. De la primera vez en una Secretaría de Desarrollo Social, de la primera vez en una Secretaría de Educación, de la primera vez en la coordinación de la bancada de Acción Nacional. Y usted podrá ser de la primera vez de la esperanza de las mujeres, de los mexicanos y de la gente que quiere siempre tener un mejor país. Le agradecemos, la vamos a extrañar y con gusto entraremos los debates, los diálogos que quedan pendientes y que usted nos ha dado instrucción, con el ánimo exclusivo de tener un mejor país. Enhorabuena, felicidades, éxitos y sabe que cuenta conmigo, diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Jiménez León. Sonido en la curul del diputado Jiménez León. Diputada Josefina Vázquez Mota, amiga, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, antes Convergencia y en el mío propio, quiero decirle que la política requiere cada vez más de la inteligencia, la sensibilidad, la prudencia y la honestidad de las mujeres. Usted es un ejemplo de ello. En su paso por la Junta de Coordinación Política, mostró siempre la capacidad de escuchar. Supo hacer las pausas necesarias para dar el tiempo y encontrar las coincidencias para sacar los acuerdos que eran necesarios. Siempre nos escuchó a todos, nos atendió a todos. Supo decir sí cuando era posible y cumplió, como aquí se ha dicho, su palabra. Supo decir no, pero también dio los argumentos cuando de eso se trataba. Sé que usted ha solicitado licencia porque tiene la intención de ser la candidata de su partido. Yo la felicito por la iniciativa, porque hay muchos que están esperando que les den la línea o que lo señalen con un dedo. Yo creo que la política va a ser más vigorosa y le va a servir a la sociedad cuando cada líder, cuando cada político se atreva a romper la cultura del rebaño y de la sumisión que muchos asumen y que hay muchos ejemplos de eso que vemos en esta Cámara. En esa tarea yo le deseo la mejor de las suertes. Sé que usted, Josefina, como todos los 500 diputados que estamos aquí, queremos un México de igualdades, un México de honestidad, un México de libertad. ¿En dónde está entonces la diferencia? Yo creo que la diferencia está en las propuestas y en los caminos para alcanzar este objetivo. Yo le quiero hacer una petición en este momento.
si usted es la candidata de su partido, porque ese es un tema que tendrán que decidir en su partido y en el que nosotros no podemos meternos, si usted es la candidata de su partido, abone de manera personal y lo que pueda hacer con su liderazgo político para que el proceso electoral se viva de manera diferente a como se vivió el proceso anterior. Quien fue el candidato de su partido sembró odio, sembró resentimiento con sus campañas y con sus acciones, y vea cómo eso se sembró en la sociedad. Hoy, desde el Poder Ejecutivo está pidiendo desesperadamente que se le den los recursos económicos, que se le den las herramientas jurídicas para combatir la violencia. Me parece que ese no es el ejemplo que debemos de seguir en el proceso electoral que vamos a tener el próximo año. Yo creo que más que pedir recursos para combatir la violencia, hay que dar el ejemplo y hacer acciones para construir la paz. Eso es lo que México creo que nos demanda a todos. Yo obviamente como político estaré en un proyecto distinto al suyo, pero siempre, siempre habré de respetarla como política, habré de respetarla como persona y tendrá mi admiración como mujer. Felicidades y éxitos, Josefina. Se concede la palabra a la diputada Kenia López Rabadán. Muchas gracias, presidente. Querida coordinadora, muchas gracias por este ejemplo que nos has dado. Queremos decirte, las mujeres del PAN y los hombres del PAN, que nos sentimos absolutamente orgullosos de tu trabajo. Que en esta 61ª legislatura este trabajo no hubiera sido igual sin haberlo hecho a tu lado. Que como mujer te queremos, te respetamos, te admiramos. Que sin duda fuiste la única coordinadora mujer en esta Cámara de Diputados y hoy te retiras para marcar la historia de las mujeres en la política. Muchas gracias por tu esfuerzo, por tu dedicación y por supuesto reconociendo que de la mano de esta bancada, junto con nuestro nuevo coordinador, lograremos hacer que te sientas cada día orgullosa de lo que has sembrado en nosotros. Muchísimas felicidades por esta decisión, muchísimas felicidades por todas las mujeres que estamos aquí, muchísimas felicidades porque nos abres brecha, sin duda, a todas las mujeres de México. Ojalá y las mujeres que hoy te veamos como ejemplo de honestidad, como ejemplo de trabajo, porque todas las mujeres de todos los partidos políticos, sin duda, reconocemos, amigas y amigos, en ti a una mujer que ha demostrado que la palabra es importante. Muchas gracias, diputada Josefina Vázquez Mota. Muchas gracias por tu ejemplo y muchas gracias a todos, por supuesto, porque contigo estaremos demostrando que las mujeres sabemos hacer política. Bien, muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a la diputada Beatriz Paredes. Gracias, señor presidente. Seré breve. En mi calidad de integrante del grupo parlamentario del PRI, me sumo a las expresiones del diputado Eliodoro Díaz Ezcárraga en cuanto a la necesidad de profundizar un debate que ratifique ante la opinión pública nacional la responsabilidad que tenemos todos los legisladores en el avance legislativo de fondo, logrando que la sociedad mexicana comprenda que hay posiciones diversas porque hay defensa de principios legítimos en cada uno de los grupos parlamentarios y que las comisiones están trabajando en función de sus facultades constitucionales. A título personal, no puedo dejar de mencionar que coincidí con Josefina Vázquez Mota en la 58 legislatura
He tenido el privilegio de coincidir también en la 61 legislatura y conocer más a una mujer con la que dialogo, a la que aprecio y respeto. Está poniendo esta decisión de Josefina en evidencia la capacidad de su partido de celebrar procesos internos democráticos. Las decisiones democráticas siempre son bienvenidas y te deseamos, Josefina, que esta experiencia legislativa plural y constructiva sea lo que guíe tus pasos y que tus propósitos fructifiquen. Habiéndose agotado el turno de oradores, concedo a la Secretaría el uso de la palabra. Diputado Ramírez Marín. Gracias, presidente. Subrayando la postura política de mi compañero Eleodoro Díaz Escárrega, que ha sido la representación del grupo parlamentario reafirmada por la diputada Paredes, no sería un caballero si no agradeciera todas las atenciones brindadas a mi persona por la diputada Josefina Vázquez Mota, que aprecio, agradezco y reconozco. Le deseo lo mejor. Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobado, comuníquese. Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política. Se concede el uso de la palabra a la Secretaría. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa al presidente del Comité de Administración